Muy bien. Bueno, con esta clase vamos a finalizar entonces el tema de conceptualización y vamos a trabajar hoy con lo último que nos está faltando para eh, asegurar el proceso de dominio y apropiación de conceptos disciplinares, que es el tema de las actividades tanto de enseñanza como de aprendizaje. Para realizar lo que se denomina proceso de dominio y apropiación de conceptos disciplinares, tendríamos que más o menos seguir este circuito. Este circuito parte desde entonces la parte inferior izquierda, que va de lo concreto simple o los conceptos espontáneos, para ir construyendo paulatinamente, introduciendo además los conceptos científicos, para ir construyendo cada vez más y llegando al plano de lo lógico verbal del concepto. Ahora bien, para poder llegar hasta ahí, contamos con la introducción de referentes del concepto, pero de la parte que denominamos concreta, visual directa, es decir, donde el profesor trabaja entre el concepto y los ejemplos, un caso, una imagen, algo que le vaya permitiendo realizar conexiones a los estudiantes con eso que se le está presentando. Para eso también es importante todo lo que es la explicación de los docentes, pero una explicación que no sea pura definiciones, que no remita solamente a la definición de un concepto, sino que esté, digamos, que lo vamos a ver a continuación, que tenga gran apoyatura en distintas estrategias que el profesor utiliza también para ejemplificar, para realizar comparaciones, para hacer alusión a las imágenes que utiliza. Entonces, así se va llegando al nivel de lo lógico verbal abstracto del concepto. Luego tendremos que realizar una serie de actividades que permitan la estructuración y la aplicación del concepto. Para eso van a ser fundamentales, son fundamentales, las consignas que un profesor les da a sus estudiantes. Así, de esta forma, mediante explicaciones, mediante también conversaciones y luego con consignas escritas, con trabajos de aplicación, los estudiantes van a poder aplicar el concepto a una realidad concreta, pero ahora abordada de modo compleja. Es decir, una realidad que puede ser vista de modo complejo a partir de la aplicación de los conceptos disciplinares. Entonces vamos a empezar con el tema de actividades. Dentro de la estructuración de una clase, hay tanto actividades de enseñanza que se realizan como actividades de aprendizaje. Lo que son las actividades de enseñanza y aprendizaje en realidad son objeto de trabajo de la didáctica. Pero yo hago una conexión para que a ustedes les vaya quedando más o menos claro la importancia, por ejemplo, de estructurar una zona de desarrollo próxima, según dice Vygotsky. ¿Cómo se llega a la reconstrucción conceptual? ¿Cómo se pasa de una zona de desarrollo real donde los estudiantes no comprenden determinado concepto a otra zona de desarrollo próxima donde el estudiante comprende el concepto y lo puede luego utilizar para pensar y aplicarlo? Primero, son fundamentales segmentos de explicaciones de los docentes. Es decir, ustedes se han encontrado quizá con clases donde hay poca explicación dentro de estos contextos virtuales que justamente provocan una dificultad para apropiarse de los conceptos, porque uno se encuentra solo con los autores, el texto, y no es lo mismo leer que alguien te explique, te dé ejemplos y pueda hacer conexiones con distintos casos, con distintas comparaciones. A todo eso entonces, que veremos dentro de una explicación de un docente,
le llamaremos un despliegue retórico. La retórica es algo de lo que los docentes deben apropiarse. ¿Qué es la retórica? La posibilidad de hacer comprensible y memorable un discurso. ¿Y cómo funciona la retórica? Por distintos recursos, tales como la ejemplificación, las analogías, las comparaciones, las contextualizaciones, todo eso donde el docente se detiene y apoya el concepto con distintos formatos entonces retóricos para decir, mira, esto que estoy definiendo acá, ahora te muestro este ejemplo. Ahora te lo muestro en este caso. Luego te lo contextualizo de este modo. O te presento una relación comparativa entre esto que vos conocés y esto otro que es lo nuevo que te vengo a mostrar. Cada vez que entonces un docente se detiene a dar ejemplos, a hacer comparaciones, a mostrar la relación con casos, a hacer analogías, está dando entonces apoyaturas para que el concepto pueda comprenderse más y se vuelva a su vez más memorable. Entonces, no cualquier explicación de un docente es una buena explicación para desarrollar la zona de desarrollo próximo. Neil Mercer habla además de una zona de desarrollo intermental que se genera entre el docente y los estudiantes, como si el docente le prestara parte de su pensamiento, de su mente, para que los estudiantes puedan pensar por su propia cuenta y apropiarse de un concepto. Entonces, una conversación en donde algunos tratan de entender o responderse a algo y otros responden, se constituye en una zona de desarrollo intermental, entre mentes. Es decir, que va a colaborar para que funcione lo que habíamos visto en un comienzo como ley de doble formación. Primero se aprende con otros y luego uno lo hace por sus propios medios. ¿Sí? Muy interesante, entonces, es aplicar ese concepto vygotsquiano de ley de doble formación. Ley de doble formación, entonces, donde todo es primero una función social, algo que se hace con otros, algo intermental, que luego se vuelve intramental, que se hace por los propios medios. Entonces, un docente tiene que prestar mucha atención a esa construcción doble que se va haciendo y tener mucha paciencia y también confianza en que el otro puede apropiarse de esto. Entonces, acá vemos aplicados la ley de doble formación, la zona de desarrollo próxima, ¿sí? Que se va construyendo a partir de distintos elementos del discurso, en este caso. Nos vamos a hacer una pregunta ahora fundamental, además de una buena explicación de un docente. Tenemos en el aula, si se propician, conversaciones que se pueden dar entre pares o entre el grupo clase. Las conversaciones ustedes van a tener que prestar atención porque van a comprobar que como conversando con otra persona de un tema que uno está estudiando, logra una mayor comprensión y además esa comprensión se hace más profunda y persistente. Cuando conversamos explicándole a alguien algo que estudiamos,
logramos mayor comprensión y memoria sobre ese tema. ¿Por qué? La respuesta nos la dan unos psicólogos que siguen a Vygotsky y que escribieron una obra, publicaron una obra en 1992 que se llama Memoria Compartida. Los autores son Middleton y Edwards. ¿Por qué cuando yo converso explicándole a alguien un tema, voy a lograr mayor comprensión y mayor memoria de ese tema? Bien, en primer lugar, porque en todo diálogo genuino, no ficticio, se da una actividad discursiva que está guiada por la intencionalidad de influir sobre otros. Yo quiero que el otro entienda, o yo quiero que el otro aprecie mi punto de vista. Yo quiero que el otro lo valore. Yo quiero que el otro incluso llegue a pensar como yo, o entienda lo que yo, digamos, le quiero hacer ver. Cuando un docente le explica a un estudiante, hace todo un esfuerzo para que el otro pueda apropiarse de la explicación que le da. Entonces, cuando un discurso está guiado por la intencionalidad de influir sobre otros, resulta que se hace todo un esfuerzo donde se manipulan y organizan los elementos del concepto para lograr llegar al otro, para que el otro me comprenda. Y en esa organización y manipulación que yo hago, en ese trabajo mental por buscar la mejor forma de explicar para que el otro me entienda, es que la información con la que trabajo se va haciendo cada vez más clara para mí mismo. Y se va haciendo también más memorable para mí misma. Es por eso que es muy importante poner a dialogar a los estudiantes. Es muy importante hacer que un estudiante pueda dialogar con los conceptos. Cuando entonces alguien dialoga con los conceptos, explica o conversa con otro usando los conceptos, ahí la información se vuelve más clara y se recuerda mejor. Después hablaremos a ver si han tenido esta experiencia alguna vez, pero cada vez que una persona le explica a otro, un compañero de clase le explica a otro lo que el otro no entiende, el que mejor aprende no es el que recibe la explicación, sino el que la da. El que la da aprende cada vez más enseñando. Esto nos dice que el que enseña también aprende muchísimo. Pero bueno, lo importante sería pensar en que los estudiantes puedan también explicarle a otro lo que ellos comprendieron. No dar una lección de memoria, no estoy diciendo eso. No dar la lección de memoria, que es una cosa que no sirve para nadie, porque el que la da automáticamente y los que escuchan ni siquiera escuchan. El único que escucha muchas veces es el docente. Por eso que hay que buscar formas de que se explique, se converse genuinamente. Luego nos centramos concretamente en lo que podemos denominar actividades de aprendizaje mediadas por consignas. Ustedes van a tener que desarrollar a lo largo del profesorado de historia y luego, como profesores, una habilidad que es fundamental. Y pongámosle como título redactar consignas. Redactar consignas para organizar las actividades de aprendizaje es algo fundamental y muy difícil de lograr. Solamente las buenas consignas son capaces de generar la zona de desarrollo próximo, que implica la reconstrucción de un concepto, la apropiación del mismo para pensar, ¿sí? Pero que reclama, las consignas no pueden ser consignas de copia de información, tienen que incluir una actividad genuina que reclame
un pensamiento propio del estudiante o de la estudiante. Cuando uno redacta una consigna, utiliza siempre verbos. Sí, describa, describe, describir. Esos verbos, incluidos dentro de las consignas, transportan o vehiculizan un desafío para que el estudiante realice una operación de pensamiento que permita la reconstrucción del concepto. El problema es que la mayor parte de las consignas, que evidentemente, efectivamente se hacen en la escuela secundaria, son consignas de repetición que no reclaman una actividad genuina por parte del estudiante ni un pensamiento propio. Las consignas, entonces, trabajan entre los conceptos y las operaciones de pensamiento. Y en realidad deben propiciar dos cosas que vinimos viendo dentro del proceso de conceptualización. Uno, que el estudiante pueda establecer la construcción dialéctica del concepto. Es decir, que pueda usar el concepto ligando los planos lógico-verbales, supónganse la definición del señor feudal, y reconocer esas cualidades verbales en una imagen, en una historia de vida, en una anécdota, diciendo, este personaje responde a las cualidades del señor feudal, pero lo hace reconociéndolo en los planos concretos visuales, ¿sí? En planos sensoriales, afectivos o vivenciales. Entonces, la primer prueba que tenemos, o la primer tipo de consignas que podemos hacer, son consignas que remitan y que que produzcan un trabajo de análisis, de identificación, de descripción, entre lo que aprendió dentro de las definiciones del concepto y algo en donde lo pueda identificar. Si no, yo no pongo a prueba si el estudiante reconoce, identifica, es decir, puede aplicar el concepto. Ustedes fíjense que en historia es por lo general las pruebas, las evaluaciones son siempre de reproducción verbal, pero eso no me da cuenta de que el estudiante comprendió. Lo único que me dice es que el estudiante puede repetir una definición, y eso no es aprender. Por el otro lado, las consignas tienen que llevar a que el estudiante pueda descubrir y argumentar, o sea, establecer relaciones de eso que el concepto me muestra, de lo complejo de una realidad histórica. Ahora vamos a empezar a ver cómo deben unirse y construirse estas relaciones dialécticas entre un concepto y sus planos concretos visuales, sensoriales, afectivos, vivenciales. Trabajamos con las obras que vimos la clase pasada, pero ahora viendo cómo se puede descubrir, identificar, describir un concepto en sus planos lógicos verbales dentro de una imagen. La clase pasada yo les mostré algo de la obra de Peter Bruegel. Peter Bruegel documenta en sus cuadros, ¿sí?, la cultura popular dentro de la Edad Media. Entonces, por ejemplo, vimos La boda campesina, que es de 1567. En La boda campesina, si ustedes buscan crítica, pueden encontrar identificados los diferentes representantes de la sociedad estamental feudal. Esto es, en una parte, en una punta de la mesa, la punta contraria a lo que es la puerta de entrada del establo, donde se está produciendo la boda campesina, están sentados el señor feudal, que es un representante de la baja nobleza, y el cura párroco, que es un representante del bajo clero. Luego están
siguiendo la línea para el lado contra la pared, siguiendo al cura párroco, están los padres de la novia. Los padres de la novia se supone, por la forma de vestirse, que son, digamos, participantes de lo que es la burguesía incipiente, que respondía a los trabajadores de la industria textil también incipiente dentro de los Países Bajos, en donde vivía Bruegel. Luego, de este lado, del lado contrario a la novia, están los músicos, los trovadores de la época medieval, que eran artistas itinerantes y que tenían también una cierta condición de vida. También encontramos los invitados que esperan entrar, que son los campesinos, y el propio establo como escenario de la boda. Bueno, aquí entonces en la observación de esta imagen se pueden escribir una serie de consignas que lleven a realizar distintas operaciones de pensamiento que tienen que ver en principio con observar, luego identificar, luego describir, clasificar, comparar, se puede hacer también imaginar. La cuestión es que en todas esas actividades u operatorias de pensamiento incluidas en las consignas, se construye esta cuestión dialéctica entre los planos lógico-verbales abstractos y los planos concretos del concepto. ¿Qué quiere decir? Que al estudiante le va a quedar unida una imagen con una definición y luego con un trabajo que él mismo realice, describiendo, imaginando, comparando. También vimos la clase pasada otras dos obras de Bruegel, como Cosecha de heno y La caída de Ícaro. En estas dos imágenes pueden detectarse instrumentos o herramientas que estaban involucradas en las distintas actividades que en distintas épocas del año a su vez realizaban los campesinos. Entonces, uno no tiene por qué enseñar solamente, digamos, cómo era la estructura de la sociedad feudal en los planos, digamos, abstractos, sino mostrar la forma en que se vivía y en que se trabajaba de modo colectivo y cómo en las mismas actividades, de forma comparativa además, trabajaban y colaboraban mujeres, hombres, niños, cómo compartían no solamente la actividad de trabajo, sino también el descanso de la siesta, el momento del almuerzo, la conversación. Es decir, vamos como contando, narrando la vida cotidiana de estos personajes que vivieron en otra época. Así se va construyendo o reconstruyendo el concepto de modo dialéctico entre los planos, entonces, lógico-verbales y lo que le aporta la sustancia, el cuerpo, lo vivencial al concepto. Tenemos formatos, digamos, de consignas para relacionar dialécticamente lo concreto con lo lógico-verbal del concepto. Entonces nosotros podemos redactar preguntas, ¿no? O consignas que sigan este formato. Yo digo, están hechas, digamos, como para que encajen en un montón de imágenes y relacionen un montón de conceptos. Entonces yo, de modo genérico, digo, en tal escena de la obra, ¿sí? Supónganse Cosecha de heno, o La boda campesina, o La caída de Ícaro, puede verse presentado un caso de X concepto. ¿Qué sería X concepto? Bueno, podemos ver, por ejemplo, de un campesino o de un músico itinerante o de una pareja de jóvenes, ¿sí? Y entonces le pregunto o le sugiero, imagínate que puedes escuchar los diálogos que sostienen los personajes. Por ejemplo, mujeres que van caminando y que llevan ahí en la imagen un rastrillo y que van, digamos, camino en la cosecha, ¿sí? ¿Sobre qué tema discuten estas mujeres? ¿Qué posición, digamos, si hubiera algunos que están discutiendo, defienden cada una en esa discusión o qué cuentan de cada uno? ¿Cuáles son sus argumentos o cuáles son las historias que comparten? Entonces, le proponemos
una actividad genuina de pensamiento propio que tiene que ver con esto. Expresa todo lo que imagines mediante un texto dialogado, como si fuera un pequeño, digamos, texto dramático, teatral. Ponen un guión y lo que dice la campesina 1, o le pone nombre, y entonces ahí viene la producción de la imaginación. Pero eso viene con un conocimiento de causa. ¿Qué quiere decir? Que todos estos ejercicios solo se pueden hacer cuando el tema ya fue enseñado. O sea, no se puede hacer antes, porque si no van a poner cualquier cosa. Tienen que saber cómo vivían los campesinos, por ejemplo, tienen que haber trabajado ya la historia del campesino Bodo de la que hablábamos la clase pasada, tienen que haber enseñado cómo vivían en general los campesinos, sus trabajos, sus herramientas, su modo de vida, a posteriori de la enseñanza. Pero esto sería una perfecta forma de evaluar si aprendieron, pero de evaluar no tomando una prueba, sino de hacer un trabajo, incluso compartido, pensando entre todos. ¿Sí? Es la forma genuina de saber si los estudiantes comprenden o no comprenden y si pueden aplicar o no pueden aplicar los conceptos que aprendieron. Otro tipo de consigna podría ser el personaje tal, ¿sí? Supónganse, vuelvo al músico o al señor feudal, es un claro representante del estamento de la nobleza, ¿sí? Recuerda todas las condiciones y situaciones que tiene que enfrentar cotidianamente o que no, o los privilegios de clase que tiene, ¿sí? Y entonces construye un texto narrativo en el que se reflejen esas circunstancias. Para el tema de la cosecha de heno, por ejemplo, podría ser esta. Los objetos, utensilios, maquinarias, máquinas que se aprecian en la obra forman o formaban parte de X actividad, la cosecha. Organiza una historieta con sus viñetas en las que se pueda apreciar sus usos e importancias. Entonces, ven, estamos dándole vida, poniendo en dinamismo, en escena a los conceptos para ver cómo ellos pueden apropiárselos y narrarlos. Entonces, esta es otra forma de realizar actividades de aprendizaje mediados por consignas. Y en general, ¿sí? Ustedes van a tener que propiciar lo que denominamos operaciones de pensamiento. Cuestión que no se tiene muy en cuenta cuando se hacen consignas que solo piden definir, definir, explicar, explicar, argumentar, argumentar, pero siempre al final terminan reclamando la copia del texto original, ¿sí? En cambio, nosotros queremos que los estudiantes puedan observar, identificar, definir, describir, comparar, clasificar, interpretar, imaginar, etc. ¿Sí? Todo esto que implique la posibilidad de pensamiento propio y de una actividad genuina. Observar en las obras de arte va a ser fundamental, ¿sí? Y observar implica descubrir siempre algo a partir de un proceso propio, que pide que reaccionemos significativamente ante el mundo. ¿Qué es esto? Que podamos ver qué podemos descubrir en una obra de arte, en una anécdota, en un caso. Tenemos dos tipos de observación que podemos pedir. Una observación intuitiva, que es lo que pueda ver, como decíamos en el periodo intuitivo piagetiano, o en un concepto espontáneo. ¿Qué observas, qué descubres, qué ves? O si ya trabajamos determinadas categorías, si ya los estudiantes saben y tienen definiciones de lo que es un señor feudal, de lo que es un campesino, de lo que es el clero, etc., entonces se les pedirá una observación categorial, es decir, que identifiquen los distintos estamentos de la sociedad feudal que están representados en la imagen de la boda campesina. Entonces, observar es una de las primeras operaciones de pensamiento que tenemos que ejercitar. Luego tenemos operaciones de pensamiento como identificar, definir, describir. Identificar, que implica justamente esto de reconocer, ¿sí? A partir de las propiedades, cualidades de un objeto, de un hecho, de un fenómeno, a qué clase de objetos pertenece ese elemento. Es decir, tiene que ver con la posibilidad de lo que con Piaget veíamos, ¿sí? Organizar en clases, en conjuntos, en grupos y decir, esto es
corresponde a esta categoría, ¿sí? Entonces decimos otra vez, este es un músico, este es un señor feudal, este es el cura párroco. Pero solamente identificar. Ahora yo puedo identificar y luego definir. Definir ya es proporcionarle su significado en el contexto teórico que estamos trabajando, ¿sí? Es decir, utilizar, ahí sí viene una reproducción verbal de lo que hemos aprendido. Yo identifico y digo solamente señor feudal o digo además cuáles son sus características. Ahora bien, describir, ¿sí? Es una de las tareas también muy importantes que debemos hacer en los trabajos escritos, que es detallar pormenorizadamente todas esas cualidades que los fenómenos pueden mostrar, hacer evidentes en lo que estamos observando. La descripción debe ser ejercitada y debe ser perfeccionada, porque a veces un estudiante dice, sí, tal cosa, y se apura. El problema que tenemos es que no se detienen, que no nos detenemos en realidad a mirar detalladamente. Y eso hay que hacerlo colaborativamente entre muchos, para decir, uno ve lo que el otro no ve y va sumando, entonces una perspectiva más global de lo que uno no descubre, juntando lo que el otro sí. Luego tenemos comparar y clasificar, que implica, digamos, estas actividades de primero identificar observando diferencias y similitudes para luego agruparlas cuando uno las clasifica. Entonces, si tuviera muchos personajes dentro de una obra y algunos de ellos corresponderían al clero y otros de ellos a la nobleza, a la baja nobleza y otros de ellos a los campesinos, se les puede pedir que primero, digamos, comparen entre ellos por qué dicen que este sí y este no es un campesino, y luego una vez que los compararon, los identificaron las similitudes y las diferencias, los clasifican. Interesante la actividad de clasificar, se puede poner, digamos, por ejemplo, bueno, con un mismo apellido y luego justificando por qué todos esos mismos elementos, personajes, etcétera, van dentro de determinada categoría. Por último, las últimas consignas, las más interesantes, digamos, las más subjetivas que se pueden proponer, son las de interpretar, imaginar. Cuando uno le pide a un estudiante que interprete, le está pidiendo una máxima producción de subjetividad. Esto quiere decir que una interpretación no puede ser considerada como errónea. Una interpretación es siempre subjetiva. Ahora sí, claro, el estudiante habla de otra cosa, bueno, pues ahí sí que hay un error. Pero si no, alguien no puede decir interpreta y después dice no estoy de acuerdo, le dice el profesor y le pone un incorrecto. Para imaginar, que sería la última operación de pensamiento que vamos a ver hoy, es, digamos, la posibilidad de, una vez que un tema fue aprendido, una vez que un tema fue enseñado, ahí sí se le pueden pedir ejercicios de imaginación. Nadie puede imaginar si no tiene un dato sobre el cual imaginar, ¿sí? Hay que dar una base de lo real y luego entonces la imaginación trabaja haciendo, digamos, un plus, construyendo un plus sobre ese dato. Entonces, bueno, un poco esto es un panorama, ¿sí?, sobre el tema de las actividades que podemos desarrollar en base a los conceptos. Lo que les pido es que entremos un ratito, si pueden, los que puedan, para charlar, sí, de la semana que viene, pero acá está la clase ya, la clase dada, y ahora conversamos, y la semana que viene seguimos conversando sobre esto, ¿sí? Entonces, bueno, finalizamos y volvemos a entrar.